los bendiga, buenos días. Hoy nos encontramos en esta casa de vida, esperando que la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, pueda ser de bendición para todos ustedes. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que Dios los guarde y los bendiga. El deseo de este siervo inútil es que usted pueda conocer la poderosa palabra de Dios y que pueda ayudar a salir del problema espiritual que usted tenga. ¿Qué dijo, hermano? Que si usted quiere reconciliarse con Dios, usted tiene que hacer votos de arrepentimiento, mi hermano. Tiene que arrepentirse de corazón al 100%. Oiga, ¿y me puede perdonar Dios? Sí. A eso vino el Señor Jesucristo, a perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Con qué propósito? De no volver atrás. Esa es la cosa, esa es la clave. Entonces, me han preguntado mucho, porque a lo mejor este es un problema grave allá afuera en el mundo, puesto que se contaminó. La humanidad se contamina. Después de la caída del ser humano, de Adán y Eva, se contaminó todo. Entonces el diablo va a querer destruir al mundo, la humanidad. ¿Por qué? Porque el diablo, señores, el diablo nos odia. ¿Qué dijo? El diablo nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de él. Y el diablo, como ya le queda poco tiempo para ser destruido, quiere llevarse a los que más se pueden al lago de fuego. Esa es la misión del diablo. Dios quiere restaurarte, Dios quiere perdonarte, pero depende de usted y de los que me ven a través de las redes sociales. Depende de ustedes si quieren salir o no. Si quieren acercarse a Dios o si quieren vivir en el pecado, en la maldad y destrucción y quedar en el lago de fuego. Ay, hermano, es que es una ley, hermano. El diablo, ese es su cometido. Y se hizo el infierno especialmente para el diablo y sus ángeles caídos, desobedientes. No para el ser humano. Pero si el ser humano rechaza el plan de salvación, se va a ir para allá, al infierno. Así que, bueno, la pregunta que me hacían tiene que ver con esta pregunta que me hicieron, hermano, yo me quedo confundido porque hay más de 3,000 religiones. ¿Cuál será la verdadera? Esa es la pregunta que me han hecho. Hermano, todos dicen tener la verdad absoluta. Puede ser que hasta usted me diga que usted tiene la verdad absoluta, pero entonces ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién le voy a hacer caso? La respuesta es esta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Dios. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Las Escrituras. Dios a través de su palabra. Ahí está la respuesta, señores, para que no te rompan la cabeza, querido amigo. La verdad absoluta la tiene Dios a través de su palabra. Entonces, ¿cuándo vas a caer tú en ignorancia? ¿Cómo vas a caer tú en ignorancia cuando tú desconozcas la palabra de Dios? Y vas a ser el acoso del diablo para todo. Sí. Porque el no desconocer las cosas de Dios, la palabra de Dios, te va a hacer presa fácil al diablo. El diablo te va a aventar su telaraña, te va a aventar el anzuelo para que tú caigas tú. Entonces, la cosa está de que necesitamos nosotros tener ese conocimiento, esa sabiduría, para que nosotros podamos distinguir esto. Dios aquí le dio la libertad al ser humano de acercarse a su palabra, porque Dios al crear la humanidad también le dejó leyes, le dejó normas para que ellos siguieran correctamente el vivir correctamente. Pero el diablo hizo
¿verdad?, para hacer caer al ser humano. Y yo menciono esto aquí, querido amigo, libreta, lápiz, hermano, y su escritura, para que vayamos nosotros creciendo en las cosas de Dios. Aquí en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice la escritura de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Ves? Entonces Dios ya vio que el hombre ya se había corrompido, ya se había contaminado. Y para esto Dios da su palabra, la escritura, para que el hombre vuelva otra vez a la estabilidad que tenía de obediencia, de perfección, para poder ser hijos de Dios y Él sea nuestro Padre y podamos vivir de la manera correcta. Oseas 4:6 dice la escritura: mi pueblo pereció o murió pues por falta de conocimiento. Ahí está. Así que, querido amigo, los que nos ven a través de las redes sociales, la religión no es la respuesta, es el conocimiento de la palabra. Porque todos aquellos que no tengan el conocimiento de la palabra van a ser turbados por el diablo, van a ser caídos por el diablo, como lo vemos en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Dice la escritura, fíjate algo bien interesante. Dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo que? A ver, hermano, ¿cómo está eso? ¿Cómo que el Espíritu llevó a Cristo para ser tentado por el diablo? ¿Cómo? Sí, porque esto tenía un propósito. Esto tenía un propósito y tiene un propósito. Que bueno, Dios en la tierra, siendo Jesús, se despojó de todo poder. Y que para poder cumplir el propósito que vemos aquí en la cruz de salvación, Cristo debería de haber estado. Por eso pasó 40 días en el desierto, porque tenía que estar ¿qué? Firme, con conocimiento de Dios, y sobre todo en la carne, mi hermano, estar fiel, estar serio, estar recto. ¿Sí me explico? Sí. Y de alguna manera Dios estaba supervisando eso, a ver si Jesús pasaba y cumplía el proceso que Dios le había mandado. ¿Sí me explico? Sí. Y eso también es una enseñanza, un seguimiento, que por aquí como allá el compañero Raúl me preguntaba, oiga, ¿cómo lo puedo hacer? También nosotros tenemos que ser pasados por esa prueba de fidelidad, como lo dice en Mateo capítulo 13. Juan el Bautista les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Y dice la escritura en el versículo 6 que ellos, cuando se arrepentían de corazón, pasaban al agua, confesando que sus pecados, o sea que hacían las paces con Dios. ¿Sí me explico? Sí. Y en el capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo platica con Nicodemo. Este es un maestro de la ley que le dice: Señor, eso que tú hablaste, no lo entendí. ¿Cómo eso de nacer de nuevo? Si ya estoy viejo yo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo necesito quitarle todos los intestinos y todo para poderme meter? Ay, Nicodemo, estoy hablando espiritualmente de un nuevo nacimiento. Aunque tú seas maestro de la ley, si no haces esto, si no te vuelves del agua y del espíritu, lo que me explicaba un amigo, mi buen Ovidio, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque a mi buen Ovidio le explicaba yo que el proceso primero que debes de hacer es, antes de recibir a Cristo o después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y poner la fe en Él, ¿verdad? Tú debes ser honesto y sincero con Dios. Y lo que tú vas a hacer, ¿verdad?, es declararlo con tu boca, como lo dice la escritura. Tener fe, y esto es a través de la confianza que tú tengas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. El primer paso es de que tú te arrepientas y lo confirmes a través de tu bautismo delante de Dios.
O sea, ¿sí me explico? Sí. Porque el bautismo en el agua es una confesión de tu fe. Y si tú eres sincero y honesto, debes de pasar a las aguas. Hermano, pero me bautizaron ya de chiquillo. Eso no sirve, ya lo he dicho hasta el cansancio. Aquel que se quiera bautizar lo debe de hacer con conocimiento de las cosas, como lo dice Marcos 16:16. El que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ay, ay, ay. El que no creyere, ¿qué? Lo que te estoy diciendo. Entonces, si yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, yo debo de confesar mis pecados delante de Dios y lo tengo que confirmar con el bautismo. ¿Me explico? Porque como lo decía el compañero aquí en primera carta a los Corintios, yo le tengo que dar muerte a la carne, a los deseos pecaminosos del mundo. Le tengo que bajar al agua. Y cuando yo me sumerjo en el agua, le doy muerte a los deseos pecaminosos de la carne. ¿Y cómo salgo? En otra nueva vida diferente en Cristo Jesús. Como lo explicó el apóstol Pablo también en primera carta a los Corintios, que dijo: ahora pues, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero para confirmar eso necesitas tú bautizarte primero y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero lo tienes que testificar delante de los demás, mi amigo, para que después Dios pueda ponerte un sello como hijo de Él. Por eso Juan el Bautista lo declaró de esta manera, diciendo: yo nada más los bautizo en agua, así como para reconciliarnos con Dios, la reconciliación. Pero ahí yo voy a hacer las paces entre tú y Dios. Pásate al agua, arrepiente tus pecados y ahora sí pásale para acá. Y si Dios te ve que vives correctamente delante de su presencia, Dios te va a poner un sello. Porque viene detrás de mí, como dice la cita bíblica, aquel que te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Entonces, quienes conocemos la palabra de Dios, no es que yo tenga la verdad absoluta, no. La verdad absoluta la tiene la Escritura, no yo. Pero yo me estoy alimentando de esa verdad absoluta. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso en cada paso doy cita bíblica. ¿Para qué? Para que el diablo no te engañe. Y para que tú te levantes, ¿qué? Fortalecido espiritualmente. Porque aquellos que no tienen el Espíritu están muertos en él. Viven como, hermano Rafa, entonces en el alma y en el cuerpo, pero muertos en espíritu porque no obedecen a Dios. Hermano, entonces, ¿qué el espíritu y el alma no son lo mismo? No. El espíritu es un ente donde tiene relación con Dios. Tú le hablas a Dios y Él te habla a ti a través de tu palabra, de su palabra, y entiendes estas cosas. Pero en el alma se encuentran las decisiones unas humanas que tiene el ser humano, que muchas de las veces es más grande, en un 90% pecaminosas. Por eso el mundo está mal, porque es fácil que el diablo gobierne el alma. Es más fácil que la gente diga groserías, que fume, que se tatúe, que adoren al diablo, a la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Es más fácil. Y entonces, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu nuestro se levanta, el Espíritu Santo ya empieza a tener una conexión con nosotros y estamos fortalecidos. ¿Para qué? Para seguir en orden, en obediencia a Dios. La verdad absoluta la tiene Dios a través de su palabra. Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes
ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os harán libres. Y está, ya ves. Y por eso la verdad absoluta la tienen las Escrituras. Pero si tú vives una religión, hermano, estás en la oscuridad, hermano, pero es que todas las religiones hablan de un buen Dios, de que te portes bien. Sí, pero ese es un engaño del diablo, no es la plenitud. Porque Cristo no dijo, sigan la religión tal. No, Señor. No. Dios ha dejado su palabra para que el 100% Dios pueda ser conocido y que más obedecido. Pero el creyente verdadero, mi hermano, debe de conocer la Escritura al revés y al derecho. Mismo el Señor Jesucristo en Juan 14:6 dijo el Señor Jesús, a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y después dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie absolutamente va al Padre si no es a través de mí. Y para poder conocer a Cristo Jesús, mi hermano, necesitas conocer su palabra, qué le agrada a Cristo y qué no. Y hablando en plata, voy a decir así, digo con todo respeto, la iglesia, la religión más grande, la católica. Pero esto no quiere decir que allá el diablo ha contaminado. Ay, hermano, ¿qué dice? Lo que la Biblia dice. Así nomás. Que el diablo ha contaminado con falsa doctrina. Porque ¿dónde vas a creer que la iglesia católica es la que fundó Cristo? No, mentira del diablo. El Señor Jesucristo en los tiempos universales nace sobre el año 0 hasta el año 30 que empieza su ministerio y él empieza a compartir el mensaje de salvación del año 30 al 33, que es cuando él comparte y también muere en la cruz. Al 33 muere el Señor. Y en el libro de los Hechos nos habla que el apóstol Pablo es el que ya le da figura a las iglesias establecidas. Capítulo 11, versículo 28 en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo es el que ya le da forma a la iglesia primitiva cristiana. Estamos hablando sobre el año 40, 50, etc. ¿No? Los discípulos algunos son muertos, el apóstol Pablo muere, le cortan la cabeza, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro, cabeza arriba, muere de esa manera, etcétera. El último de los discípulos que murió fue Juan, el más joven. Y ese murió, el único que muere de viejo, Juan, el que recibe el Apocalipsis. Pero Juan no como dice el catolicismo, que Pedro, nada más porque tomaron una cita bíblica, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces de ahí se agarra el romanismo para que decir, Pedro me deja las llaves, Pedro me deja la autoridad de seguir el papado. ¿En qué película? Que ya esa frasecita se ha hecho famosita. ¿En qué película? ¿Por qué, hermano Rafa? Porque mira, te estoy hablando del año 90, por decir que muere Juan. Juan no va a permitir las aberraciones. Ay, hermano Rafa, te estoy diciendo la verdad. No va a permitir las enseñanzas antibíblicas. Juan, el más joven. Ni Pedro tampoco enseñó eso. La iglesia de Jesucristo nació en Israel, el pueblo elegido de Dios, no en Roma. Señores, y la iglesia católica nace sobre el año 300 después de Cristo por Constantino, este gobernante que gobernó en Constantinopla. Después él ya puso su sede en Roma, bla, bla, bla. Y funda la iglesia católica romana, apostólica romana. Pero estamos hablando del año 300. Hermano, entonces, ¿cómo puedes unir el tiempo del año 300 hasta el año 90 o el año 33 que muere Jesús? ¿Cómo? No
No se puede. Y también, si yo veo Gálatas por el tiempo, Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9, el apóstol Pablo bien menciona, si alguno viene con una enseñanza diferente a la que les hemos dado a ustedes, anatema sea. Repito y digo, si a alguno viniere, aún fuera un ángel del cielo, y les enseña una enseñanza diferente a la que aparecen en las escrituras, anatema sea, en griego es maldito. Ahí está. Oye, hermano Rafa, ¿y usted me puede decir un error de la Iglesia Católica? No, nomás uno, te doy 50 si gustas. Por el tiempo no puedo. Dijo Pablo, la idolatría. Porque Dios prohíbe esa práctica. La idolatría, los ídolos, las imágenes. Es una aberración delante de Dios, Éxodo 20, 1, 2 y 3. La adoración a las imágenes. Ahí no habita nadie. Isaías 66, 1. Dios quiere habitar en el corazón tuyo, no en las imágenes. Y Dios va a hacer milagro en las personas, no a través de las imágenes. El celibato sacerdotal, sin engaño, porque creo que la adoración al sol es precisamente a través de la oblea, lo que le llaman la hostia. Oiga, ¿por qué es redonda la adoración al sol? Por eso los curas también se rapan, porque estas prácticas Constantino las agarró de todos los grupos que estaban alrededor, paganos, babilónicos, las monjas, las veladoras. El que le digas a un cura padre, Mateo 23, 9, y no le llaméis padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque solamente un padre tenemos y ese es Dios. Aún como dice Efesios 6:11, la escritura, el apóstol Pablo da los ministerios a seguir: profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Esos son los ministerios. Nada de que papas, que monjas, que frailes, que arzobispos. ¿De dónde sale eso? Antibíblico, papá. El bautismo de niños es antibíblico. Marcos 16, 16. La adoración a la Virgen, antibíblico. Que la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue llevada al cielo, ¿en qué película? ¿Ya ves? Y así te puedo seguir diciendo de la religión Testigos de Jehová, que nació por ahí en 1800, los mormones igual, etcétera, etcétera. La absoluta verdad, o la verdad auténtica, o como lo dijimos en el título, la verdad absoluta, se encuentra en las Escrituras. Y todo creyente o hijo de Dios tiene que ser conocedor de las Escrituras, para que no sea engañado por el diablo. Acuérdate que el diablo, ¿para qué tentó a Eva? Para hacerla caer. Y acuérdate de lo que le dijo. ¿Qué te dijo Dios? Que no comiera. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Hacerla comer. La engañó a ella, porque le dijo: no, Eva, mira, come, mira qué apetecible está este fruto, nada de manzana, fruto, come, Eva. ¿Y qué hizo Eva? Comió, desobedeció, por eso fue castigada. Querido amigo, ¿qué hiciste tú? También caíste en castigo, porque Romanos dice: por cuanto todos pecaron, mi amigo. Alcohol, droga, maldiciones, adulterio, fornicación, inmundicia, falta de perdón, odio, rencor. Todos hemos pecado, y para eso es obligación conocer toda la palabra de Dios, para que el diablo no te engañe. Porque, señores, a los que están aquí, a los que están allá afuera, el diablo nos engañó. Ay, Señor, ¿cómo dice eso? No fumas, no tomas, no adulteras, no mientes.
Entonces caíste en el engaño del diablo. Oye, entonces, ¿qué necesito? Pedirle perdón a Dios, no a través de un crucifijo de corazón, arrepintiéndote de corazón para no volver atrás. Esa es la clave. Por eso Romanos 10, 9 y 10 lo dice, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu vida, en tu corazón, que Dios a Cristo lo levantó de la cruz, en el sepulcro, serás salvo. Si tú crees en eso, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Necesitas confesarlo? O sea, me hago una pregunta. ¿Crees tú que Dios levantó de entre los muertos a Cristo? ¿Mande? Sí. Así te puede levantar a ti, mi hermano, si tú confiesas tus pecados delante de Dios. Esa es la clave. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que Dios los bendiga profundamente. Yo quiero dejarles una cosa, porque un hermano, mi hermano Gerardo, Dios te bendiga, mi hermano, por el dinero que me permites, que me bendices pues para seguir mi ministerio. A todos los que se emborrachan o andan drogados, se los suben en una camioneta a fuerzas y vamos. A mí no me gusta eso, mi hermano, porque no me gusta forzar a nadie. Ni Dios quiere forzar a nadie. Quiere que lo entiendas de corazón y que en tu mente haya verdaderamente un arrepentimiento genuino, como lo leímos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Sí me explico? Sí. Que tú veas que el pecado que no es bueno, que el pecado te trae destrucción y muerte. Necesitas reflexionarlo bien, mi hermano. ¿Para qué? Para que tomes una buena decisión. Y al bautizarte en el agua, hermano, tengo que hacerlo forzosamente. Se lo dijo Cristo a Nicodemo. Porque esa es la manera única de que Dios va a ver que obedeces. Y que tú confiesas darle muerte a la carne, como lo dijo el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, a los Romanos en el capítulo 6, 7 y 8, que la Escritura dice, allí en el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, ahora pues ninguna condenación hay. Ahora, hermano, se rayó el disco, que no, para que quede claro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan bajo la facultad de la carne. Hermano, entonces los que no andan en Cristo, ¿qué? Ya son condenados, mi estimado. Al infierno se van. Ay, hermano, si no conoces la estructura de la Biblia, nunca vas a ser salvo. Apocalipsis 20:15. Ay, hermano, para todo me da cita bíblica. Claro, porque esto es la verdad absoluta. A la gente les he dicho, a ver, rómpelo pues. Rómpalo. Aunque la pierda la Biblia, rómpelo. Porque eso nos va a enfrentar, hermano, eso nos va a enfrentar a una realidad, a una decisión. Dios o el diablo, el pecado o la salvación eterna. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en la Biblia, en el libro de Dios, fue lanzado al lago de fuego. ¿No está la respuesta? Entonces con esto me despido, queridos amigos y hermanos en la fe. Compartan, por favor, denme like. Búsquenme Verdades Bíblicas Rafa Garibay. Compartan este sencillo, porque es lo que deseo, que el mensaje le pueda llegar a alguien para que se salve, para que no se vaya al infierno. Así que la verdad absoluta, mi hermano, está en la Biblia. Hay que conocerla bien. Que Dios los guarde y los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.